Y como dices que tienes problemas que no las puedes subir, no sé si al final de la clase o mañana por el chat se te puede preguntar. Ahorita a final de clase que no tengo más clases, hoy es martes, sí, hoy no tengo más clases, si tienen el tiempo, nos quedamos una media horita y me preguntan las dudas que tengo. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Yo tampoco tengo clase. Gracias. Bueno, las asesorías quedaron para los días lunes, pero pues igual no es, digamos, una camisa de fuerza. Ya ustedes si necesitan una asesoría, me escriben, profe, usted, cuando tengo una pregunta sobre tal tema, entonces coordinamos y nos reunimos, y eso, por eso no hay problema. Bueno, entonces nosotros hablábamos de los principios mínimos laborales, ¿sí? ¿Qué son los principios mínimos laborales, Camilo? Son unos principios que van por encima, ¿sí? Tienen una... Recuerden silenciar los micrófonos, muchachos, para que no haya interferencias. Son digamos, unos postulados que se aplican por encima de cualquier contrato, de cualquier ley e incluso del mismo código. O sea, primero van los principios mínimos laborales y después van todas las normatividades laborales, ¿sí? ¿Por qué tienen digamos, importancia los principios? Porque estos principios están consolidados en la Constitución Política de Colombia, que es la norma de normas, ¿sí? Y ninguna ley, nada puede ir en contra de la Constitución, ¿sí? Entonces, por medio de estos principios se busca equilibrar las cargas de quién, del trabajador y el empleador, ¿sí? Tratar de buscar que ese trabajador que está en una posición débil logre equilibrarse con esa posición dominante que tiene el empleador, porque es que el empleador es el que decide todo sobre la relación laboral, el empleador es el que decide cuándo empieza, cuándo acaba, cuánto se va a pagar, cómo va a ser el horario, él decide prácticamente todo lo importante en la relación laboral. Entonces estos principios le dan cierta ayuda al trabajador para que él pueda equilibrarse a esa fuerza, ¿sí? Entonces son muchos principios, nosotros hablamos de 4 principios es, específicamente, ¿sí? Que son los 4 que van a ser objeto del taller, ¿sí? Entonces, el primer principio que tenemos es el principio de la irrenunciabilidad. ¿En qué consiste este principio? Consiste en que las personas, los trabajadores, así ellos quieran, no pueden renunciar a sus derechos, ¿sí? Cualquier documento en donde ellos renuncien, un documento que firmen diciendo que están renunciando a un derecho, cualquier documento de ese tipo se va a decir que ese documento es ineficaz o es ilegal o es inexistente. ¿Por qué? Porque los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos mínimos laborales. ¿Cuáles son los derechos mínimos laborales? Pues El una pago, preguntita, qué pena ¿sí? interrumpirte, ¿estás grabando? Sí, estoy grabando. ¿No les aparece Ah, ahí? no veo. Les debe aparecer como un CD, como un puntico rojo en algún lugar. Sí, sí, ahí está grabando. ¿Sí? Listo. Bueno, Bueno, entonces, estos principios mínimos laborales pues son unos postulados, perdón, no estábamos, ya hemos pasado eso, estábamos hablando de los derechos laborales mínimos, ¿sí? Entonces son los que no se pueden renunciar, ¿sí? Que son el salario, las prestaciones sociales, vacaciones, seguridad social, descansos, todo eso un trabajador no lo puede renunciar. Tampoco puede conciliar sobre eso, ¿sí? Esos derechos son inconciliables. Hay unos derechos que sí se pueden conciliar porque no son ni ciertos e indiscutibles, ¿sí? No se pueden, los derechos que no se pueden negociar son los derechos que son ciertos y son indiscutibles, que son los que les acabé de decir, el salario, prestaciones, vacaciones, todo eso. Los que sí se pueden conciliar, pues son los derechos que son inciertos y discutibles, que son las indemnizaciones y las sanciones. ¿Listo? Eso es básicamente lo que decíamos sobre el principio de la irrenunciabilidad, que es el primer principio que vimos. El segundo principio que vimos fue el principio de la primacía de la realidad. ¿En qué consiste este principio? Primacía de la realidad sobre las formalidades. Que no importa lo que nosotros hayamos pactado, ¿sí? No importa lo que nosotros queramos, digamos, aparentar, siempre va a importar es la realidad, ¿sí? Entonces, en este principio hablábamos, por ejemplo, del contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios
No es un contrato de trabajo, es un contrato comercial en donde ese contratista no tiene derecho al pago de ningún derecho laboral precisamente porque no es un contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, un contrato de prestación de servicios es un contrato en donde la persona es autónoma, es independiente, trabaja con su propia herramienta, tiene su propio horario, tiene su propia forma de realizar sus servicios, ¿sí? Son actividades independientes. Muchos empleadores, para ahorrarse el pago de seguridad social, para evadir esas obligaciones que tienen con sus trabajadores, firman contratos de prestación de servicios con ellos para que después digan, no, es que usted y yo tenemos un contrato de prestación de servicios, entonces de mala, yo no le tengo que pagar nada a usted, ¿sí? Aquí es donde viene este principio que dice que va a primar la realidad sobre la formalidad. Y si yo demuestro que en realidad, que la realidad es que yo era un trabajador, no importa lo que se haya pactado, no importa el documento que dice que supuestamente es un contrato de prestación de servicios, siempre va a primar la realidad, ¿sí? Ese es el principio de la primacía de la realidad, que se aplica también para todo, no solamente para el contrato de prestación de servicios, sino para toda situación que quiera como ocultarse algo, siempre va a primar la realidad. El tercer principio es el principio del mínimo vital, que es por medio del cual el Estado establece que una persona tiene que recibir como mínimo un ingreso que le permita acceder a bienes y servicios para tener una vida digna. La forma en la que el Estado protege ese mínimo vital es estableciendo un salario mínimo. Esa es la forma en la que se protege ese mínimo vital, ¿sí? Y finalmente hablamos de un principio que se llama el de la estabilidad laboral. Este principio se refiere a que no a que el trabajador tiene derecho a quedarse toda la vida en el empleo, no, este principio se refiere a que la persona tiene, digamos, una expectativa de cuánto tiempo va a tener trabajo. Yo sé que yo tengo un contrato a un año, entonces yo sé que es a un año el contrato. Yo sé que es un contrato de término indefinido, yo sé que yo voy a tener trabajo siempre que no la embargue. Ese es el principio de la estabilidad laboral. Decíamos que existen dos tipos de protección de esta estabilidad laboral. Está la estabilidad laboral relativa, que es la que tenemos todos, que consiste en que si a mí me llegan a despedir sin justa causa, a mí me tienen que pagar una indemnización, ¿sí? Y está la estabilidad laboral absoluta, que es otra clase de estabilidad que se refiere a un tipo de personas especiales que son, digamos, de cierta forma, están en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, por estar en esas situaciones de vulnerabilidad, se protege de un despido, digamos, discriminatorio, ¿sí? Entonces, es decir, que estas personas que tienen esta estabilidad laboral reforzada o absoluta, también se conoce como reforzada, estas personas no pueden ser despedidas de su empleo. Entonces, ¿qué personas son las que pertenecen a esa estabilidad laboral absoluta o reforzada? Las personas que tienen un fuero de salud, es decir, que tienen alguna enfermedad, algún problema físico, psíquico, mental, sensorial, ¿sí? Y en el fuero de maternidad, pues están las mujeres que están en embarazo, las mujeres que están en licencia de maternidad porque tuvieron a su hijo y las mujeres que están en lactancia, ¿sí? Que son los 6 primeros meses de vida del menor. Entonces, durante todo ese tiempo, esa mujer pues tiene esta protección. ¿Y en qué consiste esta protección tanto en maternidad como en salud? Que no pueden ser despedidos. No pueden ser despedidos salvo que ese trabajador cometa alguna justa causa y que yo le pida permiso al ministerio para que por esa justa causa pueda despedir a ese trabajador. Es decir, que en conclusión, esas personas sí se pueden despedir, sino que para poderlas despedir yo necesito un permiso, ¿sí? ¿Un permiso de quién? Del Ministerio del Trabajo. Él es el que autoriza esos despidos. Decíamos en clase que no era tan fácil, que el problema de esos permisos es que se demoran mucho en otorgarlos y muchas veces en el caso de las mujeres en embarazo ya a la mujer se le acabó el periodo de protección y el ministerio todavía no ha respondido, ¿sí? Esta semana, finalizando la semana pasada,
el ministerio emitió una circular en donde les dio términos, o sea, el ministerio a nivel central, es decir, a nivel Bogotá, le dio unos términos a todas las regionales del Ministerio de Trabajo a nivel nacional, dándoles unos tiempos, y les dijo que ellos como máximo en este tema de los permisos se tienen que demorar 15 días hábiles, ¿sí? Falta ver si efectivamente van a cumplir con esos términos, ¿no? Pero pues ya el Bogotá, ¿sí? Ministerio de Trabajo Bogotá ya les dijo a todas las regionales que tienen que buscar la forma de otorgar esos principios, esos permisos, bien sea que los otorguen o que los nieguen, pero tienen que ser en un plazo por lo menos de 15 días hábiles, ¿sí? Para que no pase lo que les estaba diciendo. Y listo, y entonces una persona no la pueden despedir si tiene o está en salud o está en maternidad, salvo que haya un permiso del Ministerio del Trabajo. Si esa persona la llegan a despedir pese a que tenía ese problema y la despiden sin tener el permiso, esa persona puede por tutela pedir que lo reintegren a su empleo, ¿sí? Y tendrán que pagarle todo ese tiempo que estuvo por fuera la persona en salarios, prestaciones sociales y seguridad social. Esos son los principios laborales y digamos que así de forma rápida, express, es lo que hemos visto hasta el momento. ¿Listo, Carlos? No, Camilo. Listo, sí, muchas gracias. Una preguntita ahí adicional. ¿Sí? En la primacía de la realidad, cuando son contratos de prestación de servicio, Ajá. digamos, si se tiene un salario adicional o un extra, porque obligan a pagar, digamos, el total de salud y pensión adicional, digamos, por cada contrato, en vez de hacerse como, no sé, como un balance de los ingresos, creo que obligan de una a pagar otra seguridad social. No se hace un reajuste. No te entiendo, Camilo, ¿cómo así? O sea, hay contratos de prestación de servicio y debe pagar su seguridad social normal, ¿cierto? Sí, todos. Y si tiene un contrato adicional, no hacen un reajuste por el ingreso adicional, así sea inferior o supere el salario mínimo, sino que de una obligan a pagar otra seguridad social. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Eso es el tema de la seguridad social que tienen que pagar los independientes, que es del 40% de los ingresos totales, ¿no? Totales de ese independiente. Bueno, pues eso lo vamos a ver mucho más adelante, por ahí en unas 150 diapositivas más adelante. Pero lo que te puedo decir en este momento es que la entidad pública, si me estás hablando de una entidad pública, porque generalmente son las entidades públicas las que exigen este tipo de cosas, bueno, las privadas también, pero los que más utilizan el contrato de prestación de servicios para darle en la cabeza a los pobres funcionarios que trabajan de forma subordinada son muchas entidades públicas. Entonces ellos tienen que solicitar el pago de la seguridad social sobre el 40% del digamos que del valor que la persona está ganando, ¿sí? Si yo estoy ganando 2 en un contrato y 1 en otro contrato, son 3, y esos 3 tengo que sacar el 40% y sobre ese 40% pagar. Eso es lo que dice la ley, ellos no se pueden inventar otra cosa. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante, ¿vale? Listo, vale, gracias. Bueno, entonces ya nos pusimos al corriente. Entonces la clase pasada estábamos hablando del contrato de trabajo. Sí, ya nos adentramos al contrato de trabajo, ya hablamos de los principios, ahora hablemos del contrato. Este contrato es el que crea la relación laboral entre el trabajador y el empleador, ¿sí? Es el acto más importante del derecho laboral, porque a partir del contrato de trabajo es que surgen todos los contratos laborales, perdón, todas las obligaciones laborales que tiene un trabajador. Entonces decíamos que el contrato de trabajo está definido en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Que este contrato existe cuando se dan 3 elementos esenciales, ¿sí? Que son la prestación personal del servicio, que significa que ese trabajador sea el único que pueda prestar el servicio. O sea, yo contrato a fulana de tal y fulana de tal es la única que me puede prestar ese servicio. Ella no le puede decir a la tía, al primo, al abuelo, al amigo
o pagarle a alguien para que haga lo que ella hace, ¿sí? Eso es la prestación personal del servicio. Solamente ella es la que puede prestar ese servicio, ¿sí? Otro elemento del contrato de trabajo es la remuneración, que esa persona reciba una remuneración por esa prestación de personal de ese servicio. Y finalmente está la subordinación, que es un elemento muy importante en el contrato de trabajo, ¿sí? Es el que le da, digamos, lo especial al contrato de trabajo. Esa remuneración se refiere a que el empleador es el que establece el tiempo, el modo y el lugar de cómo se va a realizar el trabajo. Él establece el horario, él establece la jornada laboral, él establece los descansos, él establece la forma en la que se va a realizar la labor, él regaña, él da órdenes, sí, es de forma constante las órdenes que da, no es que sencillamente le dice una sola vez que haga algo y ya, sino que el, el empleador constantemente está supervisándolo, está diciendo cómo tiene que hacer las cosas, ¿sí? El empleador es el que le da todas las herramientas de trabajo al trabajador, le da la materia prima, le da las herramientas, le da todo lo que él necesita para poder realizar la labor, ¿sí? Entonces, cuando estamos frente a estos tres elementos del contrato estos tres elementos, sin importar el nombre que se le haya dado a esa relación laboral, estamos ante un contrato de trabajo. ¿Listo? Entonces, recuerden muy bien esto porque ahorita vamos a hablar de los tipos de contrato. Entonces, siempre que estemos ante estos tres, independientemente del nombre que le estamos, estableciendo a ese contrato, si se cumplen estos tres, si aplicamos ese principio de la primacía de la realidad, necesariamente es un contrato de trabajo, así lo va a dictar un juez. ¿Y qué consecuencia viene del hecho de que un juez dicte que es un contrato de trabajo? Pues que a ese supuesto contratista tendrán que pagarle todo lo que ese empleador no quiso pagar. O sea, primas, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, seguridad social, ¿sí? Profe, qué pena yo, digamos si yo llevo 10 años trabajando por una prestación de servicio Sí. y yo le logro demostrar al juez de que no era una prestación de servicio, sino que era un contrato porque había subordinación, por los elementos que estamos viendo. Sí. ¿Es retroactivo, se debe pagar? Claro, todos mis derechos laborales me los tienen que reconocer. No es un retroactivo, es todos los 10 años. Él tuvo que haberme pagado. Espérenme, no busco un lapicero. Él tuvo que haberme pagado mis prestaciones sociales, ¿sí? Y todo eso lo van a condenar a pagarlo. Además de una sanción, que es la sanción más chévere en estos temas de contratos de prestación de servicios, y es que por cada día que estuvo en mora ese empleador en pagarme mis prestaciones sociales, tendrá que pagarme un día de salario. Entonces, si pasan 5 años, pues entonces son 5 años de salario por sanción que me tiene que pagar, ¿sí? Pero todo eso es acumulado. Y eso, o sea, eso no tiene un tiempo, digamos así sean 20, 30 años, se tienen que pagar. Eso no se puede negociar, nada. Pues es que ahí estamos hablando no sé si me estás haciendo la pregunta del taller. No. Bueno. En serio, es más como la duda porque mi pregunta es, o sea, basándome en que como que si no existe hasta un tiempo que uno diga, bueno, de aquí para allá ya como que se excede, entonces ya pasa como a negociarse esos tipos de beneficios. Pues porque si no me da 5 años, debe dar una suma de plata inmensa. Fíjate que ahí estamos hablando de unos derechos que son irrenunciables. ¿Te acuerdas que vimos ese principio, el pago de unas prestaciones sociales? Eso no se puede renunciar. Hay personas que pues, lo concilian, ¿sí? Porque, digamos, está en discusión, todavía no es un derecho cierto y discutible que la persona sea un contrato de trabajo, ¿sí? O sea, ese tipo de derechos se pueden conciliar cuando, por ejemplo, estamos en medio del proceso y el juez todavía no ha dictado sentencia, porque todavía los derechos no son ciertos, ¿sí?
todavía no existe la certeza de si existió o no un contrato, falta que el juez lo sentencie, ¿sí? Después de que ya el juez emita su decisión por una sentencia, ahí sí ya no se pueden conciliar porque ya pasan de ser inciertos a ser ciertos porque ya un juez nos acabó de decir que sí lo son, ¿sí? Entonces, digamos que sí se pueden negociar, pero eso depende del trabajador, si el trabajador va a aceptar ese tipo de negociación, ¿sí? Él tiene el pleno derecho a cobrar sus 10 años de prestaciones sociales. Hay una discusión frente a la prescripción que hablábamos de los 3 años, pero por lo menos en cesantías, pues esa prescripción no se cuenta. Entonces, bueno, esas son cosas que uno va teniendo en cuenta cuando se reclama contratos de trabajo cuando una persona labora por prestación de servicios. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno. Entonces, estos son los elementos del contrato de trabajo. Bueno, entonces dicho lo anterior, Yo tengo una consulta, qué pena. dime. Digamos, sí, o sea, lo que dijo el compañero de lo del salario, es que yo siempre he estado confundida, digamos, en la parte de cuando el empleador tiene una base de un sueldo, ¿cierto? Y digamos las personas que trabajan en venta, que por cada venta ellos tienen una comisión. Pero mi pregunta es, dentro del contrato uno tiene que especificar tu salario es tal y por cada venta de carro, un caso, te vas a ganar tal comisión, o en el contrato solamente especifica como el salario básico y las comisiones es como por aparte. Bueno, te cuento que eso eso lo vamos a hablar más adelante, eso creo que es más o menos unas 35 diapositivas, más o menos. Vamos a hablar de los salarios, ¿sí? Y de entrada te digo, las comisiones hacen parte de salario, ¿sí? O sea que sobre las comisiones a mí me tienen que pagar prestaciones sociales, seguridad social, todo eso me lo tienen que incluir porque las comisiones son salario, porque así lo dice el artículo 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué pasa? Que con este principio, ¿qué hacen muchas empresas? Hacen acuerdos, ¿sí? En donde de salarización, en donde dicen que supuestamente eso no es salario porque sí, ¿sí? Esos acuerdos se caen por el principio de la primacía de la realidad. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo, María Camila? Bueno. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, dicho lo anterior, muchachos, respecto al contrato de trabajo, este contrato de trabajo entonces solo se puede dar si existe por escrito. Profe, yo investigué y decía que también se puede hacer por forma verbal. No se firma ningún documento, pero pues no hay ninguna constancia. Exactamente, puede ser verbal, pero ¿por qué puede ser verbal? Porque ya vimos que si yo demuestro que están los 3 elementos del contrato de trabajo, estoy en un contrato de trabajo, así no hayamos firmado nada, ¿sí? Por eso decíamos que el derecho laboral es un derecho que no es formalista. Si ustedes se dan cuenta, en otras ramas del derecho a uno sí le exigen que tenga algo pactado por escrito, ¿sí? En derecho laboral no. En este tema de la consolidación de un contrato, basta con que se demuestre qué fue lo que la realidad nos indica, ¿sí? Entonces, por ese hecho, el contrato de trabajo puede ser verbal o puede ser escrito, ¿sí? El verbal, pues básicamente es que las partes llegan a unos acuerdos, ¿sí? O bueno, se entiende que se dan algunas cosas, es decir, se tiene claro qué es lo que va a hacer el trabajador, se tiene claro cuánto se le va a pagar al trabajador y se tiene en cuenta o se tiene claro en dónde va a laborar, ¿sí? Estos contratos verbales ustedes los van a encontrar definidos en el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Entonces ahí dice que son contratos que se pueden celebrar de palabra, ¿sí? O sea, yo puedo formalmente, digamos que sin ningún documento, le puedo decir el empleador le puede decir al trabajador, listo, empezamos mañana, y nunca firman un documento, eso es un contrato de trabajo verbal, ¿sí? También está cuando se vuelve tácito, que es cuando a pesar de que no dijimos nada, no dijimos que efectivamente el contrato iba a existir,
se dieron los elementos para saber que existía ese contrato, ¿sí? Entonces, esos son los contratos verbales. Los contratos escritos, pues, ya son los más formales, donde hay un documento que firma el empleador y el trabajador. En ese documento hay unas cláusulas, ¿sí? Hay unas cláusulas especiales. Regla general, el derecho laboral es un poco formalista, pero hay ciertas cosas que sí tienen que ser por escrito, ¿sí? Por ejemplo, las cláusulas de periodo de prueba o los pactos de salario en especie, bueno, una serie de situaciones en donde sí se tienen que pactar por escrito. Pero la regla general es que no todo tiene que estar por escrito para que exista. Entonces, en estos contratos escritos, pues se puede pactar diferentes cláusulas, ¿sí? Que debe de contener como mínimo un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo no tiene que ser de 8 hojas como lo hacen las empresas, que a veces me da un poquito de risa porque uno ve los contratos y están cortando y pegando lo que dice el código. Entonces, ¿para qué si ya el código lo dice? Si uno el contrato de pronto lo suscribe para incluir cosas que no estén en la ley, ¿sí? Que yo pueda pactar, ¿sí? Por ejemplo, unas justas causas adicionales a los que dice la ley, o bueno, otras circunstancias. No es para cortar y pegar lo que dice el código, porque para eso está en el código, ¿sí? Entonces, ¿qué como mínimo tiene que tener el contrato de trabajo escrito? Tiene que tener la identificación de las partes, es decir, identificación del empleador y del trabajador junto con su domicilio, la fecha de celebración, es decir, la fecha de inicio de ese contrato de trabajo, el lugar en donde se va a realizar ese trabajo, cómo va a ser la remuneración, ¿sí? Cómo se va a pagar. Y finalmente tiene que decir la duración de ese contrato, si ese contrato cuánto tiempo va a durar o qué tipo de duración va a tener, ¿sí? Eso es como lo básico que debe tener un contrato. Ya de ahí para allá, pues ya el empleador decidirá qué más le quiere incluir al contrato. Lo ideal es que los contratos sean muy, muy específicos y que se dirijan a cosas concretas, cosas que no estén en la ley y que yo quiera y que la ley me permita adicionar a un contrato, ¿sí? Sí. Recordemos que está el principio de la irrenunciabilidad. Entonces, yo en un contrato no puedo poner que renuncio al pago de seguridad social, renuncio al pago de aportes a salud porque estoy en el SISBEN. Eso no es válido, ¿sí? Así yo lo ponga en el contrato, eso es una cláusula ineficaz porque va en contravía de los principios mínimos, ¿sí? Entonces, básicamente esas son las diferencias entre el contrato verbal y el contrato escrito. ¿Listo? El contrato de trabajo, sea verbal o sea escrito, se puede celebrar. Yo puedo celebrar varios contratos de trabajo con diferentes empleadores. ¿Sí? Yo puedo trabajar un mediodía en la Autónoma, mediodía en la Javeriana y otro mediodía en la ICESI. ¿Sí? Yo puedo perfectamente hacer eso. Yo puedo disponer de mi tiempo libre. ¿Sí? Yo puedo trabajar con varios empleadores y ahí no hay ningún problema. No voy a tener problemas por eso. Voy a tener problemas si de pronto uno de esas 3 universidades que soy la que les estoy, según el ejemplo que les estoy dando, si una de esas universidades pacta conmigo una cláusula que se llama cláusula de exclusividad, ¿sí? ¿Qué dice esa cláusula de exclusividad? Pues que usted solamente puede laborar conmigo para realizar la labor por la que lo contrate. Entonces, si por ejemplo la Universidad Autónoma dentro de su contrato de trabajo establece que hay una cláusula de exclusividad y que yo no puedo trabajar para otra empresa, para otra universidad, pues entonces yo ya no podré hacerlo. Y ahí sí ya yo no tengo la posibilidad de y trabajar para otro empleador. Solamente podré laborar para ese empleador, ¿sí? Ese pacto de exclusividad tiene que estar por escrito. ¿Sí? Ya vamos viendo qué cositas sí tienen que estar por escrito. Ese es pacto de exclusividad. O sea, no es válido decir, no, es que yo verbalmente pacté con el trabajador de que había una. No, no es válido. Tiene que estar por escrito para que el empleador pueda, digamos, hacerlo efectivo. Un empleador, por ejemplo, puede, si él hace ese pacto de exclusividad y se da cuenta que ese trabajador está laborando en otra empresa que realiza la misma actividad, eso es una justa causa para terminar el contrato, ¿sí?
Y además, ya no en la vía laboral, sino en la vía civil, podría demandar al trabajador si este trabajador le causa perjuicios, si de pronto se lleva información confidencial, si por ejemplo ese trabajador se lleva los clientes, bueno, hay ya serían otros mecanismos, pero el empleador puede hacerlo. Siempre que se pacte esa cláusula de exclusividad. ¿Listo? Los contratos de trabajo solamente pueden, digamos que, firmarlos, suscribirlos los mayores de edad, ¿sí? Aunque hay una excepción y es la excepción de los menores de edad que tengan de 15 años en adelante. ¿Sí? Ellos pueden laborar, pero ellos necesitan unos permisos especiales. Eso los veremos más adelante. Una vez una persona tenga un contrato de trabajo, sea que sea un contrato verbal o sea que sea un contrato escrito, ese trabajador tiene derecho a todos los derechos laborales, ¿sí? Todos los derechos, o sea, todas las clases de contratos de trabajo que vamos a ver a continuación, todas tienen los mismos derechos laborales respecto a los derechos y las obligaciones. No cambia, lo único que puede cambiar entre uno y otro será, digamos, la liquidación del pago de una indemnización en caso de un despido sin justa causa. Pero de resto, todos los derechos son iguales, no hay diferenciación entre los tipos de contratos que hay, ¿sí? O sea que el hecho de que una persona tenga un contrato Y y un contrato X, no importa si los dos son laborales, entonces tienen los mismos derechos. ¿Listo? Bueno, entonces, la tarea que habíamos dejado. ¿Cuáles son los clases? Ya dijimos que el contrato, según la forma, puede ser verbal o puede ser escrito. Ahora vamos a hablar de las clases de los contratos de trabajo. ¿Qué clases de contratos de trabajo hay? Hola, profe. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues mira, investigué un poco y dice que existen como 5 modalidades de trabajo, ¿cierto? De contrato de trabajo. Uno que es el término fijo, que se puede clasificar en 2 modalidades, que es uno que sea igual o superior a un año y otro que sea inferior a un año, ¿cierto? Sí. El contrato a término indefinido, el contrato de obra o labor, perdón, el contrato de aprendizaje y el contrato temporal, ocasional o accidental. Esos fueron los tipos de contrato que investigué. Curiosamente, siempre que googleaba o buscaba en internet los tipos de contratos, siempre me apareció el contrato civil por prestación de servicios, aunque especificaban que no era un contrato laboral, pero siempre aparecía como en las relaciones cuando buscaba siempre aparecía ahí como relacionado. ¿Listo? Pero especifican que efectivamente no es un contrato civil, más no un contrato laboral. Listo, muchas gracias. ¿Quién más me quiere contar qué encontraron, además de lo que dijo la compañera? Profe, ya dijo todos los contratos. Agregar más. No, profe, no hay más. O por lo menos yo no encontré más. Profe, yo encontré por obra o labor. ¿Ella lo dijo? Sí, ella lo dijo, pero venga, yo lo escribo aquí. ¿Quién me habla? María Camila. Ya lo escribo. Entonces, obra o labor. Pues por acá está el contrato de prestación de servicios que sale en toda investigación. Yo no sé por qué cosa tan chistosa, ¿cierto? Que aparezca ahí. Sí, es algo raro. No, raro no es. Lo que pasa es que los empleadores, como les dije, lo han tomado como si fuera legal contratar a una persona por prestación de servicios. Yo me acuerdo que una vez estaba en una audiencia de conciliación en el Ministerio del Trabajo defendiendo a una trabajadora que había laborado en una IPS, era una enfermera. Y resulta que la enfermera la tenían contratada por prestación de servicios. ¿Sí? Entonces ella
pues estaba exigiendo el pago de sus prestaciones sociales y demás, pues porque a ustedes les parece lógico que una enfermera sea independiente, o sea, en qué mundo, o sea, independiente para trabajar en una empresa que se dedica a la salud. Eso no tiene sentido alguno. Ella tiene que estar subordinada, o será que ella decide a quién chuzar y a quién no, y a qué horas llegar y a qué horas no. Eso es algo que, o sea, se ve mucho. Uno de los sectores más atropellados con este contrato de prestación de servicios es el sector de la salud. ¿Sí? A esos pobres médicos que hoy en día les debemos la vida con todo este tema de esta pandemia, esos pobres médicos son los que más sufren porque son los que más contratan por contratos de prestación de servicios. ¿Sí? Y no tiene sentido alguno que un médico que se encarga de curar para una empresa que cura esté por contrato de prestación de servicios. Eso no tiene pies y cabeza, ¿sí? Cualquier demanda, yo me atrevería a decir que cualquier demanda que presente un médico en contra de una IPS, en contra de una clínica, en contra de una EPS, cuando ese médico es un médico que cumplía un horario que estaba allí, esa demanda la pierde la EPS, ¿sí? Porque es que no tiene sentido que un médico que preste servicios de salud para una entidad que preste servicios de salud esté por contrato de prestación de servicios. Entonces, lo que les iba a decir es, bueno, entonces yo estaba en una audiencia de conciliación, pues estaba con la trabajadora. Y a mí me causó mucha curiosidad cómo el representante legal de esa IPS decía con vehemencia y como con absoluta confianza de que es que ella no tiene derecho a nada porque ella tiene un contrato de prestación de servicios y ella lo firmó. O sea, tenía tanta seguridad y tanta certeza de que el hecho de que ella le haya firmado ese contrato ya lo exoneraba a él de todo, que uno en ese tipo de cosas, muchachos, uno es como que, bueno, yo como abogado, ustedes no vayan a hacer lo que les voy a decir. Yo guardé silencio y no le quise explicar nada porque sentía que me iba a desgastar. ¿Sí? Para eso uno va a un proceso a pelear ese tipo de situaciones, ¿sí? Ustedes en cambio no, ustedes sí expliquen cada que ustedes vean que alguien esté fehacientemente que crea pues que el contrato de prestación de servicio es un contrato de trabajo, corríjanlo, ¿sí? Corríjanlo porque eso es un problema fijo. Y el señor no quiso conciliar. Conclusión, pues al final lo condenaron y le tocó pagar un montón de dinero, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es un contrato de prestación de servicios que no era un contrato de prestación de servicios, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con este comentario? A que por eso es que nosotros encontramos en internet que hay que pareciera que le indujeran a la gente a creer que el contrato de prestación de servicios es un contrato de trabajo cuando no lo es, ¿sí? Que eso es algo que yo siento que está en mora el Estado de sancionar de forma tajante, ¿sí? De prohibir este tipo de contrataciones cuando la persona esté subordinada, ¿sí? Deberían el ministerio tener una unidad especial para que investigue todas las empresas que realizan eso, empezando por las entidades públicas, que son las primeras que lo hacen, ¿sí? Pero bueno, eso no ocurre. Lamentablemente es que no ocurre, no tenemos, el Ministerio del Trabajo no sanciona por este tipo de cosas, ¿sí? Porque ellos no tienen esa facultad. Ellos no sancionan porque el trabajo. Yo conozco empresas, muchachos, que tienen 200 trabajadores y esos 200 trabajadores, 150 los tiene por prestación de servicios y los otros 50, que son los administrativos, los tiene por contrato de trabajo. Y esos pobres 150 personas pagándole solamente lo que vale el día y chao, ¿sí? Y ellos saben que ellos no deben contratarlos así, saben que están infringiendo la ley, saben que ese contrato de prestación de servicios no es aplicable para esas personas. Pero a pesar de que lo saben, ellos lo hacen porque uno, se ahorran el pago de seguridad social, de prestaciones sociales y demás. Y dos, saben que a la gente no le gusta demandar, a la gente no le gusta consultar, a la gente le da pereza. O hay personas que están convencidas de que las cosas están bien como están, ¿sí? Entonces, como ellos saben que esos 150 personas solamente máximo 10 reclamarán, pues paguémosle a esos 10, ¿sí? Pero de todas maneras nos resolvimos 150 prestaciones sociales. Además que generalmente el modus operandi de la empresa es que la empresa busca una conciliación con esa persona antes de que inicie el proceso. Entonces,
Bueno, es como contándoles un poquito la realidad de las cosas que a veces es muy triste, ¿no? O sea, y eso que todavía no hemos entrado a hablar de esas berracas cooperativas y empresas de servicios temporales, que esas son otras que también, pobres trabajadores. ¿Listo? Bueno, Profe, ¿y si esos contratos son discontinuos? ¿cómo así discontinuos? O sea, no son contratos de prestaciones de servicio que dure, digamos, todo el año completo y hagan uno nuevo por todo el año completo, sino que los cortan y dejan lapsos de 20 días, de un mes, de 2 meses para hacer un nuevo contrato. Ok, bueno, le voy a responder esa pregunta con un ejemplo. Si, por ejemplo, yo tengo un novio, ¿sí? Y resulta que yo peleo mucho con mi novio y cada mes nosotros terminamos 20 días, ¿sí? Terminamos y a los 20 días volvemos. Y así duramos 3 años, ¿sí? Si a mí me preguntan o a mi novio le preguntan cuántos años llevamos, ¿cuántos años vamos a decir que llevamos? ¿Un mes desde la última ruptura o los 3 años? ¿Ustedes qué creen? 3 años, porque ves. Pues, Es exactamente lo mismo, o sea, la primacía de la realidad, el hecho de que usted lo corte, y es que es curioso porque siempre los cortan por los mismos 20 días, ¿no? O bueno, 15 para variar, ¿sí? Si el contrato, la actividad que está realizando el trabajador es la misma para la misma persona, en el mismo lugar, haciendo lo mismo, con las mismas herramientas, con el mismo uniforme, todo igual, el principio de la primacía nos está diciendo que en realidad no hubo eso se llama solución de continuidad, es decir, todo fue continuo. Que quisieron darle espacios para poder romper la continuidad, ¿sí? No hace pues para que nosotros digamos que son contratos de prestación de servicios independientes. Además, el contrato de prestación de servicios, con la aplicación de este principio de la primacía de la realidad, no, digamos que no se cae por el hecho de que el contrato sea inferior a un tiempo. Yo puedo pelear un contrato de prestación de servicios de un mes. Yo estuve un mes subordinada y en ese mes no me pagaron prestaciones sociales. Y en ese mes supuestamente es que tenía un contrato de prestación de servicios, pero durante ese mes tuve que cumplir un horario, utilizar unas herramientas, me ordenaban cosas, tenía que cumplir un reglamento, me regañaban, me supervisaban. Yo puedo pelear por ese mes, ¿sí? Y supongamos que fuera válido lo de las interrupciones que hay en cada contrato, pues entonces voy a pelear por cada uno de los contratos, lo voy a pelear y lo voy a ganar si existe esa primacía de la realidad, ¿sí? ¿Sí me entienden? Edwin, ¿tienes la mano levantada? Hola, profe, David. Sí, profe. Ay, David, perdón. Dime. Quería contarte que otro tipo de contrato de trabajo que yo investigué era el de relevo, el de encargatura. Y Relevo. básicamente, o encargatura, que básicamente es cuando las organizaciones, una persona se da alguna licencia y le dan una cláusula a otra persona para que lo sustituya durante un tiempo determinado. Tiene mucha encargatura. Esos son los famosos que ahorita me dijeron y no los escribí, los accidentales, ocasionales y transitorios. Bueno, pues Son lo mismo, sino que yo creo que de pronto lo encontraste en otra normatividad, pero es exactamente lo mismo, el mismo modalidad, ¿sí? Que es accidental, ocasional y transitorio. O los realizados por las temporales también. ¿Listo? Bueno, entonces de todos estos que están aquí, les digo que solamente hay 3 que son contratos de trabajo, los otros no lo son. Entonces vamos a ir descartando. Pues el contrato de prestación de servicios, le voy a recontramarcar, no es un contrato de trabajo. De hecho, estoy pensando en estamparme un tapabocas que diga el contrato de prestación de servicios, no es contrato de trabajo, ¿sí? Para educar mientras yo voy en la calle. Profe, una pregunta. ¿Sí? Y, por ejemplo, cuando se les paga a diario, o sea, por ejemplo, mi papá tiene un negocio, tiene un restaurante. Sí. Y por turnos él siempre les paga a diario a los empleados. Según él me dice que, por ejemplo, el día de mañana ya no necesita tal empleado, no le gusta cómo está trabajando tal empleado, él puede decirle que no vuelva. Pero yo digo que ahí
ahí podría aplicar como la primacía de la realidad, ¿cierto? Si él está cumpliendo su horario y está yendo todos los días. ¿Y qué labor hacen? No, pues hay varias labores, todos los empleados se les paga a diario. Hay varias labores, hay domiciliarios, hay los que están en cocina, los que Y es un están... restaurante, Ajá. chanfle, chanfle, chanfle. Pero para eso estás aquí para aprender, ¿cierto? Y para ayudar a tu papá a salir de ese tipo de cosas. Sí, pues él dice eso, la verdad hasta ahora nunca ha pasado nada, pero pues yo creo que llegará el día que... En que uno de ellos se enoje o esté molesto o hable con un Ujú. abogado O y no esté de inicie. acuerdo con que se le haya sacado. Exactamente, exactamente. O sea, el hecho de que un trabajador labore por días no Ujú. significa que ya no es contrato de trabajo. Si yo Sí, porque si ustedes se él dan dice cuenta, que... yo en ningún momento les he hablado de tiempo mínimo para que exista un contrato. Yo les hablé de 3 elementos: subordinación, remuneración y prestación personal del servicio. O sea que yo puedo que trabaje un día, 2 días, 3 días, si yo demuestro que que fueron esos 3 elementos, es un contrato de trabajo y usted tendrá que pagarme a lo que yo tengo derecho. ¿Sí? Sí, porque, o sea, él dice que el equivalente a lo que él les paga el turno, ahí estaría como lo de sus prestaciones y en caso tal de que... Pero yo también sigo pensando que no tiene nada que ver. Nada que ver. Y eso es otro mito que vamos a tumbar, porque la idea del curso es que ustedes tumben mitos. Un mito es que los contratos de prestación de servicios son contratos de trabajo. Segundo mito, que si yo le doy 100.000 a un trabajador, eso es un salario integral. Eso lo vamos a ver en salario más adelante. ¿Sí? Eso tampoco es cierto. ¿Listo? Ah, listo, profe. Bueno, listo, entonces ya quitamos el contrato de prestación de servicios. El contrato de aprendizaje no es un contrato de trabajo tampoco, ¿sí? El contrato de aprendizaje es una modalidad especial del trabajo, pero no es un contrato, ¿sí? Por eso es que ustedes ven que a los aprendices no se les pagan prestaciones sociales, a los aprendices no se les pagan cesantías, ni primas, ni nada de eso. Ellos lo único que se les paga es la cuota de sostenimiento, que no es salario. Eso es una cuota que se le da al aprendiz para que él pueda sostenerse mientras ejecuta ese convenio de aprendizaje, ¿sí? Entonces, el contrato de aprendizaje no es un contrato de trabajo. Es una modalidad especial en donde ese aprendiz, digamos, por medio de la ayuda de un patrocinador, aprende a hacer algo, pone en práctica todo lo que él aprendió durante el tiempo que trabaja, perdón, todo lo que aprendió en la universidad o todo lo que aprendió en el SENA, porque generalmente este contrato de aprendizaje se da mucho en el SENA. Sí, entonces él pone en práctica todo esto, pero no es un contrato de trabajo, por lo tanto este aprendiz no puede exigir el pago de ninguna prestación social, salvo su cuota de sostenimiento, y pues que la norma establece que se tiene que pagar la ARL y la salud en caso de los aprendices. ¿Sí? ¿Es una movilidad de qué, profe? Esto es, ¿qué fue lo que dice? Una modalidad del contrato de trabajo. Sí, o sea, no es un contrato de trabajo, es una modalidad de trabajo que tiene que establece la ley. ¿Sí? Entonces no es un contrato de trabajo. Ahí tenemos los 3: el contrato a término fijo, que es 1, el contrato indefinido, que es 2, y el contrato por obra o labor, que es 3. Esta diferenciación que hacen, pues me parece un poquito, no sé, chistosa, porque igual si yo pacto con un contrato de trabajo que es inferior a 3 meses, pues sigue siendo un contrato a término fijo. Si yo pacto que ese contrato va a ser por un año o de 1 a 3 años, es un contrato fijo. Y si yo pacto que este contrato va a durar 30 días o menos de 30 días, que esos son los contratos accidentales, ocasionales y transitorios, también estoy hablando de un contrato a término fijo. Entonces, en realidad, nosotros tenemos 3 modalidades o 3 tipos de contratos según la duración del contrato. ¿Sí? Hay otras, ya ustedes van a encontrar, son como clases de trabajadores, ¿sí? Por ejemplo, están los trabajadores a domicilio, están los teletrabajadores, están las trabajadoras de servicio doméstico, están, bueno, hay
varias clases de trabajadores, pero esos no son clases de contrato, son trabajadores que tienen unas cláusulas especiales. Por ejemplo, los profesores privados, nosotros tenemos unas cláusulas especiales, pero eso no quiere decir que no sea un contrato diferente a los que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, estos son los 3 contratos de trabajo que hay en la normatividad colombiana. ¿Listo? Vamos a mirar cada uno de ellos. Ahí está. Entonces, para darles algo general de en qué consiste cada uno de ellos, entonces tenemos el contrato a término fijo. Básicamente es un contrato en donde nosotros tenemos una fecha de inicio y una fecha final. Sabemos cuándo se va a acabar el contrato, ¿sí? Hay una fecha de terminación. Los contratos indefinidos es lo contrario. En los contratos indefinidos nosotros no sabemos cuándo se va a acabar el contrato, no hay una fecha final, ¿sí? Y los contratos por obra o labor o por cumplimiento de una obra o labor o por duración de una obra o labor, si son similares, son sinónimos. Estos contratos son una mixtura entre el contrato a término fijo y el contrato indefinido, ¿sí? En donde yo no tengo una fecha final, ¿sí? No se establece una fecha final, pero sí se establece una condición o una circunstancia que cuando se cumpla esa circunstancia, entonces se va a acabar el contrato. Entonces, estos contratos se dan mucho cuando, por ejemplo, se va a contratar a alguien para que realice un proyecto en específico, ¿sí? Para que haga una actividad en específica que en el tiempo va a cesar, va a terminar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pensemos que se contrata, no sé, a alguien de mercadeo, ¿sí? Para que nos ayude con una campaña publicitaria. Entonces, resulta que yo voy a contratar a esta persona, ¿sí? Por el tiempo que dure la campaña publicitaria 1545 de Palmolive. Cuando se termine esa campaña publicitaria 1545 de Palmolive, se acaba el contrato y así lo dejamos pactado. El trabajador realizará la labor de asesor, ¿qué fue que les dije? De mercadeo durante la realización de la obra, de la labor desempeñada en la campaña publicitaria 1545 de Palmolive. Una vez finalizada esa campaña, se acaba el contrato de trabajo, ¿sí? Eso es un contrato por obra o labor. Los 3 contratos que estamos viendo aquí, los 3 son contratos de trabajo y por lo tanto en los 3 yo tengo la obligación de pagar todas las prestaciones sociales que la ley establece que debo de pagar, en todos, ¿sí? Entonces, el pobre contrato de obra o labor, yo no sé por qué, me meten un contrato que no es y me sacan uno que sí es. Entonces, este pobre contrato de obra o labor, muchas personas creen que no es un contrato de trabajo, muchas personas creen que es un contrato comercial o un contrato civil, porque lo confunden con el contrato de obra que se firma de pronto con el maestro de obra, o con el que me vino a arreglar la cocina, o con el que me vino a destapar la cañería, ¿sí? Creen que cuando uno habla del contrato por duración de la obra o labor, se está refiriendo a ese, y no, estamos refiriéndonos a una clase de contrato de trabajo, el cual tiene iguales derechos que los demás contratos, ¿sí? Todos son iguales. Lo único que va a cambiar son cosas demasiado pequeñas que tienen que ver con el pago de indemnizaciones y con la duración, ¿sí? Porque eso es lo que lo identifica cada uno de ellos. ¿Listo? Pero antes de yo continuar explicándoles sobre estos 3 contratos de trabajo, tengo la obligación de hablarles del contrato que no es contrato de trabajo del que estábamos hablando ahorita, ¿sí? Que es el contrato de prestación de servicios. ¿Por qué en legislación laboral, por qué si estamos hablando de derecho laboral, la profesora nos va a hablar de contrato de prestación de servicios? Porque, como les digo, es algo habitual que los empleadores tomen este contrato de prestación de servicios, ¿sí? Para evadir ciertas obligaciones
de reales trabajadores. Pero no quiere decir, ojo, no quiere decir que todos los contratos de prestación de servicios sean malos y que en todos los contratos de prestación de servicios la persona tiene derechos laborales. No, ¿sí? Habrá derechos laborales cuando ese contrato de prestación de servicios no sea un real contrato de prestación de servicios, cuando no cumpla con las características que les voy a hablar ahora. Vamos a hablar de un verdadero contrato de prestación de servicios, no de uno aparente, sino de uno real. Si ustedes ya saben cuál es el contrato de prestación de servicios real, pues ustedes ya van a saber en qué circunstancias sí la persona, efectivamente tiene un contrato de prestación de servicios y por lo tanto no tiene pues derecho a reclamar nada laboral, y en qué casos ya sabemos que no estamos ante un contrato de prestación de servicios. David, ¿me ibas a decir algo? Tienes la mano levantada. No, profe, la levanté ahorita que tal el contrato, pero ya la bajo, qué pena. Ah, bueno, tranquilo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos del contrato de prestación de servicios? ¿Cuándo es realmente un contrato de prestación de servicios? Es cuando yo contrato a alguien independiente, ¿sí? Una persona que realiza su actividad de forma autónoma, de forma independiente, realiza un oficio o una profesión sin necesidad, digamos, de tener una relación permanente o de una relación directa con ese que le está solicitando el servicio, ¿sí? Entonces, piensen en un contrato de prestación de servicios cuando nos referimos a un peluquero, ¿sí? Cuando ustedes van a la peluquería, llegan donde el peluquero y ustedes le dicen al peluquero, yo necesito que usted me corte el cabello, creo que está muy largo, quiero que me deje por aquí bajito, quiero que me lo pinte de tal color, ¿sí? Ustedes sencillamente le dicen qué es lo que quieren. Ya el peluquero, de forma independiente, manejando el horario que él quiera, él puede que le diga a usted, no, yo hoy no lo puedo hacer esto porque mire que tengo más clientes. O él le puede decir, no, yo no puedo, pero está fulanito de tal que puede hacer el trabajo, ¿sí? El peluquero va a hacer lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Pero no quiere decir que eso sea subordinación, no, yo le estoy diciendo, le estoy dando una instrucción de cómo quiero, qué servicio es el que yo quiero adquirir y él me lo va a prestar. ¿Y cómo me va a prestar ese servicio? Me lo va a prestar con sus propios elementos de trabajo, o sea, yo no le voy a llevar a él la máquina, la tijera, la peineta, la electricidad, la silla, el espejo, nada de eso yo se lo doy. Él solito tiene todo montado para él prestar su servicio de forma independiente, o sea, él no depende de que yo le suministre a él la tijera para que él me corte bien el cabello. Él tiene su propio elemento. Y si de pronto él lo llega a embarrar, ¿sí? Él va a responder por esa embarrada que me está haciendo a mí porque él es autónomo e independiente. Él decide cómo realizar la labor y de qué forma hacerlo. Eso es un verdadero contrato de prestación de servicios. Piensen en un contrato de prestación de servicios también cuando contratamos, por ejemplo, a un maestro de obra. Ahorita que les hablaba, una persona que yo contrato para que me remodele la cocina, ¿sí? Él le dice, bueno, yo a usted le voy a cobrar tanto por remodelarme la cocina. Listo. Yo le pago primero la mitad y la otra mitad se la pago después. Él trae su martillo, su sierra, su ayudante, ¿sí? Viene, él me dice en qué hora puede venir, en qué hora no. Yo le digo, bueno, no, sí, no, sí, ese día sí puedo, ese día no puedo. Bueno, entonces dejémoslo. Se acuerda, ¿sí? Cuándo él puede venir, dependiendo del horario de él. Él tiene digamos, la administración de su tiempo, la administración de cómo realiza la labor. Él puede que un día vaya 2 horas, venga 2 horas a arreglarme la cocina y ya. Puede que otro día venga 6 horas porque quiere acabar eso, o puede que un día no venga, ¿sí? Y no hay problema, yo no le puedo, digamos, yo no le voy a exigir a él, no, es que usted tiene que venir todos los días de 8 a 6 porque sí, y tienen que hacer esto así, tienen que pegar la baldosa así, no, ¿sí? Yo lo contrato a él en un servicio independiente en donde él sabe cómo hacer las cosas. Yo le dije a él inicialmente cómo quería las cosas. Yo le dije a él que yo quiero que tenga una baldosa blanca y que tenga unas gavetas y que tenga un horno y que tenga una estufa, ¿sí? Que la quiero así, él tiene que obviamente limitarse a lo que yo le estoy diciendo, pero no voy a estar yo
constantemente regañándolo o imponiéndole qué hacer o diciéndole a qué horas tiene que venir o a qué horas se tiene que ir, ¿sí? Él es completamente libre y autónomo en la forma en la que realiza su labor. Esos son los verdaderos contratistas, esos son las personas que realmente están en un contrato de prestación de servicios, ¿sí? Entonces son personas que pueden trabajar ellas como personas naturales o pueden ser personas que trabajan por medio de una persona jurídica que constituyeron. Pues esa persona pacta el precio pues, de la labor que va a realizar, asume todos los riesgos de la labor que está haciendo, realiza todo con sus propios medios, es decir, él tiene ese peluquero que les dije, esa persona que me vino a arreglar la cocina, él trae su martillo, él trae su sierra, él trae a su trabajador, él trae su uniforme, todo lo trae, ¿sí? Yo no le pongo a él nada, yo solamente le pago. O bueno, si nosotros convenimos que yo le ponía las cosas, pues eso ya, digamos, es una convención que establecimos ahí. Pero todo el tema de la herramienta la va a poner él porque él es el que sabe, ¿sí? Yo no sé de eso, yo que le voy a estar diciendo a él cómo hacer las cosas, para eso lo contraté, ¿sí? Y actúa de forma libre, autónoma, tanto de forma técnica como de forma directiva. Dime, Camilo. Camilo Chávez. Ay, ven, yo te escribo aquí en la lista. No te escucho, Camilo. Bueno, no debe ser que entonces la alzó por error. Ahorita me escribes, por favor, interno en el chat el número del código para yo escribirlo aquí. ¿Alguien me iba a preguntar ahorita algo, no? Profe, qué pena, y no, que se me cortó. ¿Eso no se asemeja mucho a una orden de servicio también? Exacto, una orden de servicio es un contrato de prestación de servicios. Pero ojo, cuando realmente sea autónomo e independiente, ¿sí? En la oficina recuerdo que había una entidad pública que tenía orden de servicios. Es que, vean la lógica. Era una empresa que se dedicaba, una entidad pública que se dedicaba a prestar el servicio de salud, a atender policías y militares. Y hacía órdenes de prestación de servicios con las enfermeras. O sea, ¿qué sentido puede tener? ¿Qué tan autónomo e independiente va a ser una persona que realiza la actividad principal de esa empresa? ¿Sí? No va a haber autonomía, no la va a haber. De hecho, los jueces cuando revisan este tipo de temas de contratos de prestación de servicios, una de las cosas que les ayuda a saber si realmente es un contrato de trabajo o no, es la relación de la actividad que tiene esa persona con el objeto principal o la actividad principal de la empresa, ¿sí? Entonces, a estas enfermeras que yo les digo, a ellas les emitían las órdenes de prestación de servicios, OPS, ¿sí? Pero esas órdenes de prestación de servicios no eran realmente contratos de prestación de servicios porque ellas eran autónomas, independientes, tenían que utilizar uniforme, las regañaban, les daban turnos, todos los elementos de trabajo los daba la empresa, ellos no llevaban la aguja o la camilla, nada de eso. La entidad era la que les daba todas las herramientas y la entidad era la que les decía cómo realizar la labor, ¿sí? Pero entonces digamos que una OPS es un contrato de prestación de servicios, ¿listo? Ahorita me escribes, Camilo, el número de tu código para ponerlo acá en la lista. ¿Listo, muchachos? Bueno, y finalizando con este contrato de prestación de servicios, aquí ustedes van a encontrar una pequeña diferenciación entre el contrato de prestación de servicios y el contrato de trabajo. Entonces, al lado izquierdo van a encontrar el contrato de trabajo y al lado derecho el contrato de prestación de servicios. No sé si la cámara lo voltea todo. Entonces, mejor, venga, se lo señalo. Entonces, este es contrato de trabajo y este es un contrato de prestación de servicios.
¿sí? Entonces, aquí ustedes ven las diferencias que hay entre uno y otro. Entonces, en el contrato de trabajo nosotros nos referimos a un trabajador y a un empleador, que es el que recibe el servicio y el que paga una remuneración. En los contratos de prestación de servicios, ahí no hay ni trabajadores ni empleadores. Ahí hay un contratista y hay un contratante. Existe continuada subordinación, es decir, hay una subordinación constante con ese trabajador. ¿Sí? Le están diciendo el tiempo, el modo y el lugar en el que debe de realizar y cómo debe realizar la actividad. Aquí no hay subordinación. ¿Sí? ¿Me habla? ¿Alguien habla? No lo escucho. Bueno, entonces no existe una subordinación, ¿sí? En los contratos de prestación de servicios. La persona, aquí en los contratos de trabajo, el trabajador siempre será persona natural. En los contratos de prestación de servicios puede ser una persona natural o una persona jurídica. Yo puedo contratar, como les dije, al señor que me vino a reparar la cocina, pero también puedo contratar a Movistar, también puedo... ¿Alguien tiene prendido el micrófono, muchachos? Recuerden silenciar. Sí, profe, te estoy hablando, sino que es que mi internet es un poco lento, no sé si me escuchas o no. No te escucho, suena entrecortado. Dime, ahora te escucho mejor. Profe, es que te iba a preguntar que cuando es una contratación de servicios, cuando es de servicios y cuando es con modalidad de contratación directa, o sea, ¿a qué se refiere? ¿De dónde surge la pregunta? No, o sea, pues porque, pues... Ahí se cortó el audio. He escuchado sobre eso, ¿me escucha ya? Sí. He escuchado sobre la eso. diferencia entre contratación directa y las otras intermediadas. ¿Sí? Bueno, eso nosotros tenemos un capítulo especial sobre la intermediación laboral, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la contratación por medio de temporales, por medio de cooperativas, por medio de los famosos outsourcing, ¿sí? Pero o sea, no importa si es prestación de servicio, igual la persona no debe estar subordinada como tú dices, o por tener esa modalidad tiene pues alguna diferencia. Bueno, esas modalidades de entrada les digo que la mayoría son ilegales, ¿sí? Son intermediaciones ilegales. La única que en Colombia puede hacer intermediación legal es la empresa de servicios temporales y ellos como máximo solo pueden realizar un año, ¿sí? Más de un año, una persona que dure más de un año por medio de una temporal trabajando un mismo empleador, esa intermediación es una intermediación ilegal y ese trabajador puede reclamar, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y más adelante explico bien cómo es esa contratación indirecta. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Bueno. Entonces, si vamos en la subordinación, que aquí hay subordinación y aquí no, que aquí la actividad es personal. En los contratos de trabajo, la actividad es personal, o sea, yo no puedo mandar a mi tío, a mi abuelo, a mi sobrino, ni tampoco le puedo pagar a alguien para que vaya a hacer mi labor. En cambio, en los contratos de prestación de servicios, ese contratista sí tiene la oportunidad de subcontratar si quiere, llevar trabajadores, ¿sí? Él lleva sus propios elementos. En los contratos de trabajo no, en los contratos de trabajo el empleador es el que me suministra absolutamente todo, él es el que me da el material, él me da las herramientas de trabajo, él es el que me da los elementos de protección personal, todo lo suministra el empleador, ¿sí? En cambio, en los contratos de prestación de servicios, quien suministra todas esas cosas es el mismo independiente, él mismo es el que corre con los gastos, es lo que les decía con el peluquero es el que él mismo tiene sus tijeras, su agüita, su máquina cortadora, su silla, su mesita, todo es de ese contratista. ¿Listo? El contrato de trabajo está regido por el por el Código Sustantivo del Trabajo.
El contrato de prestación de servicios está regulado por leyes civiles, comerciales y en el caso de los contratos estatales por unas leyes administrativas. Y pues únicamente en los contratos de trabajo es en donde esta persona tiene derecho a todos los derechos que vamos a hablar durante este semestre: salarios, prestaciones sociales, seguridad social, vacaciones, dotación, auxilio de transporte y entre otros, ¿sí? El contrato de prestación de servicios, ese trabajador no tiene derecho, ese contratista solo tiene derecho al pago de sus honorarios, él no tiene derecho a nada más, ¿sí? Esa es como la diferenciación que existe entre esos dos contratos jurídicos, uno de trabajo y el otro comercial, civil o administrativo. ¿Listo? La próxima clase les voy a dar un ejemplo de una persona con contrato de prestación de servicios y una persona con contrato de trabajo que realizan la misma actividad para que entiendan mejor que este contrato de prestación de servicios no es por actividades. Ojo, no es que todos los abogados son por contrato de prestación de servicios o todos los constructores, no. Siempre depende la minucia, o sea, siempre se debe de analizar si están esos tres elementos para nosotros determinar si hay un contrato. ¿Listo? Entonces, la próxima clase vamos a hablar de los tipos de contratos de trabajo que ustedes investigaron. Entonces, vamos a investigar cuáles son los requisitos de los contratos a término fijo. ¿Listo? Y los requisitos del contrato a término indefinido y los requisitos de los contratos por obra o labor, que ese va a ser nuestro tema de la próxima clase. ¿Listo? Profe, ¿puedes repetir, por favor? ¿Cuáles son los requisitos de los contratos de obra o labor, de los contratos a término fijo y de los contratos indefinidos? ¿Cuáles son esos requisitos que se deben de cumplir? ¿Listo? ¿Que se debe cumplir, cierto, profe? Sí, que se deben de cumplir para que el contrato pues esté bien. No hablar en general, ¿no? No vamos a hablar en general del contrato de trabajo, sino ya en lo específico. ¿Qué tiene que cumplirse en un contrato fijo? ¿Qué es lo que se tiene que cumplir en uno de obra o labor? ¿Qué es lo que se tiene que cumplir en un contrato indefinido? ¿Listo? Muchas gracias, profe. Bueno, llamemos a lista para que ya ustedes se puedan ir a la clase que tengo. Paola Andrea Aristizada. Aquí, profe. María Alejandra Gómez.